Bueno, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, Ana, Antonella, Claudia y Sara. ¿Están esperando la lluvia? Sí, acá viene un chaparrón. Está re calor. Viene un chaparrón, Dios. Ah, sí. Sí, acá me suena. Sí. Ah, mirá. Ah, bueno, acá nada todavía. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Yo sí. Sí, pero la pantalla no sé qué le pasó recién, que quedó toda amarilla, como distorsionada. Ah, sí. A ver, ¿ustedes ahí Ahora, me ven? Sí, ahora está bien. ahora está bien. Bueno, vieron que no sé qué le pasa. Creo que alguna caída de la cámara es lo que hace que no funcione tan bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver, como algo habíamos estado hablando en las clases pasadas, es a lo que llamaremos formas farmacéuticas. Bueno, vamos a ir empezando. Luego les va a quedar en la plataforma una tarea también para hacer. Es una tabla que deberán completar y unas preguntas ahí para responder. Alguien había preguntado o me había puesto en el foro que no había podido adjuntar cuando hacen una imagen, ¿vieron? Si hacen en el cuaderno, pegar la imagen ahí en el foro. ¿Pudieron? ¿Es alguien de las que está acá? Digo, de las tareas. Yo Yo aún no pude. entré. Sí, está. Buenas. Bueno, si surge alguna dificultad, me avisan. Igualmente siempre la podemos ver. Todas las dudas, dificultades que les surjan con alguna tarea, consultas, siempre las podemos ver al principio o al final de la clase, como ustedes prefieran, ¿está? O sea que cuando surja algo, díganlo nomás. Y lo vemos entre todos, así a veces a otros que no se animan a preguntar ya también se les aclara. Bueno. Empezamos entonces con formas farmacéuticas. ¿Qué es una forma farmacéutica? Bueno, como dice ahí, es el estado final de un medicamento o de un producto, el cual llega finalmente a eso buscando siempre facilitar la dosificación y el manejo. Ahora vamos a ir viendo algunos términos que importa conocer y que van a ayudar a comprender finalmente todo esto de la forma farmacéutica. ¿Tá? O sea que es el estado final al cual llega un medicamento para poder ser administrado, para que la persona, ay, acá la cámara otra vez, para que la persona pueda ingerirlo con facilidad o cuando, por ejemplo, tenemos algunas formas como las ampollas y necesitamos un inicio de acción de manera rápido, como por ejemplo los intravenosos, bueno, también finalmente se formula, se hace esa forma para poder obtener un inicio de acción rápido y lograr un tratamiento efectivo. ¿Tá? O sea que es el estado final de un medicamento, el cual, repito, tiene esos objetivos. Facilitar la dosificación, es decir, lograr una concentración de un medicamento adecuada a la dosis que necesita la persona que lo va a tomar y que lo pueda también, que lo pueda manejar, ingerir, colocárselo como pomadas, etcétera. Tenemos que recordar entonces algunos términos como por ejemplo el principio activo. No sé si ustedes recuerdan que habíamos estado hablando que un medicamento o un fármaco está formado por dos, por el principio activo y por el excipiente. ¿Tá? El principio activo va a ser la sustancia que tiene
la acción o el efecto farmacológico, es decir, va a ser la droga que tiene esa fórmula química y que es la que va a producir el efecto. Luego vamos a ver lo que es la ley de medicamentos, pero les adelanto que acá en nuestro país, como en la mayoría de los países, hay leyes, ahí voy a cerrar esto porque hay mucho ruido, hay leyes que regulan y que establecen que todos los medicamentos, cuando son comercializados, tienen que llevar escrito el principio activo. Entonces, por ejemplo, acá les muestro. En una caja cualquiera, arriba siempre dice la marca comercial e inmediatamente abajo su principio activo, ¿tá? Y acá el viejo y querido Perifar, ven que dice acá la marca o nombre comercial, que es el Perifar, y el principio activo, o sea, la droga que va a producir efecto es el ibuprofeno, ¿tá? Tiene este principio activo, es universal, es decir, a nivel mundial, todos los laboratorios que hagan algún... ¿Quién habló? Se me escuchó como todo, como eco. No sé quién fue. Si quieren, escriban en el chat. Porque cuando habló se escuchó todo como eco. ¿Todos escucharon así o solo yo? Sí, se escuchó como una Ah, discusión. como un sonido. Está bien. Si ves que funciona mal el micrófono, que no sé quién fue que habló, escribí en el chat la pregunta, no hay problema. Bueno, entonces ese principio activo es universal, es el mismo en todo el mundo. Lo que siempre puede cambiar es el nombre comercial, que es, por ejemplo, acá el laboratorio Spefar del Uruguay al ibuprofeno le llama Perifar. En otros lados del mundo, otro laboratorio le pone otro nombre comercial. ¿Tá? Pero siempre el principio activo va abajo del nombre comercial. Bueno, o sea que eso, principio activo, la sustancia que tiene el efecto o la acción farmacológica. Y luego tenemos el segundo componente de un fármaco, que es el excipiente, que en este caso ningún excipiente tiene acción farmacológica, simplemente sirven para darle la forma a ese medicamento. Por ejemplo, acá tienen el polvo, acá están armando comprimidos. Esos comprimidos tienen por un lado el principio activo y luego este excipiente, que es este polvo de color blanco, que finalmente se queda compacto y se forman los comprimidos, que es lo que acompaña entonces a esa droga que es la que va a tener acción, ¿tá? En este caso es este polvo. Tenemos los jarabes, ¿no? Que tiene como excipiente eso, el líquido que tiene sabor, que tienen saborizantes, que tienen colorantes, todo lo que no sea la droga, el principio activo que va a cumplir con una acción, es un excipiente. Todo lo que acompaña es un excipiente. Y luego tener presente también esto de la dosis. ¿Qué es la dosis? Bueno, es la cantidad de principio activo, por eso dice PA, que administrado o en una sola vez o durante determinadas horas, se sigue un tratamiento. Por ejemplo, acá en una receta les dice paracetamol, 1 gramo, bueno, la dosis indicada es de 1 gramo. O sea que la dosis es la cantidad que recetan y que indican que se ingiera o en una sola vez o una dosis distribuida en un periodo de tiempo. Otra cosa también importante para conocer es lo que se llama especificaciones. En este caso, es todo lo que acompaña a ese medicamento que generalmente se encuentra escrito o en el prospecto o en el propio envase, y es lo que describe entonces todos los requerimientos que, todos los requerimientos que hablan
sobre la calidad del producto o de los excipientes que lo conforman. ¿Tá? O sea que ahora vamos a ver a continuación que en realidad yo tengo un envase, como ven ahí, tengo un envase en donde tiene muchas cosas escritas. ¿Da? Podemos encontrar desde lo que es su nombre comercial, acá, el Tritab, su nombre genérico o principio activo, que es la acitromicina, la concentración de la droga, es decir, qué cantidad de droga trae en esta forma farmacéutica. Y acá, por ejemplo, les dice que tiene 200 miligramos del principio activo en un volumen que es de 5 mililitros. ¿Tá? Esto también importa saber, porque ustedes todavía no dieron lo que es bioequivalencia, que luego vamos a ver, pero a veces viene un cliente y me pide un fármaco, y si yo no tengo ese que me pide de ese laboratorio, yo tengo que fijarme que el que yo tengo, que es de otro laboratorio, tenga la misma concentración, ¿tá? Para cuando se lo venda, vendérselo de manera correcta. Porque si yo le doy de otro, por ejemplo, viene y me pide la citromicina, hay laboratorios acá en el Uruguay que se llama, ay, se me fue el nombre. Bueno, sí se llama, por ejemplo, igual que su principio activo y se llama acitromicina, ¿está? Pero la que el médico me indicó es la que traía 250 miligramos en 5 mililitros. Y resulta que yo tengo esta otra, que es Tritab, de otro laboratorio. Y cuando miro, tiene 200 miligramos en 5 mililitros. ¿Qué pasa? Si yo le doy a la señora este medicamento en vez del otro que me pidió, va a estar recibiendo siempre una dosis menor a la que el médico le indicó. ¿Tá? Son 50 miligramos menos cada vez que toma, es una dosis significativa porque es menor a la que debería de ingerir. O sea que importa mucho eso, mirar siempre también la concentración. Otra cosa que tiene es el nombre del laboratorio que formuló, que creó esta droga. Tiene la fórmula, es decir, cómo está compuesto, qué cantidad de principio activo tiene y qué excipientes tiene. Entonces dice, cada 100 mililitros tiene tantos gramos de acitromicina y estos son los excipientes, ¿ven? Fosfato trisódico, azúcar, farmacopea, dióxido de silicio, esencia de tutti frutti, esencia de vainilla, todos estos son los excipientes. ¿Tá? O sea que en realidad no tiene que confundirlos, porque ven que acá dice 200 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Y les dice que este frasco tiene 15 mililitros. Y después acá abajo dice, cada 100 mililitros tiene 4 gramos. ¿Tá? La fórmula a ustedes no les tiene que preocupar. Simplemente puede ayudar para que alguna persona que sea alérgica a algún excipiente la lea para no tomarla. ¿Tá? Por ejemplo, acá no dice azúcar, ¿ven? Los diabéticos, por ejemplo, los niños diabéticos no pueden recibir tienen que utilizar otros que no traen azúcar, ¿tá? Pero sirve solo para eso. Luego ustedes siempre lean esta concentración que les dicen grande, porque si no esto los va a entreverar. Otra cosa que dice es lote y fecha de vencimiento. ¿Tá? El número de lote importa, porque eso quiere decir que todos fueron fabricados, todos los que tienen el mismo número de lote fueron todos fabricados a la misma vez. ¿Tá? Entonces a veces cuando se denuncia que alguna reacción adversa medicamentosa, siempre se pide el número de lote y entonces a través de ese número, todo un sistema que tenemos que se llama un sistema de farmacovigilancia, puede ver en dónde se vendieron, a quién se los vendieron, e ir consultando en esos otros lugares si también se presentó la misma reacción. ¿Tá? Bueno, la fecha de vencimiento, bien importante, lo que está vencido está prohibido y es delito venderlo.
también por la ley de farmacias, que luego más adelante vamos a ver. Otra cosa acá que tiene es datos del laboratorio, de dónde es, en dónde se encuentra situado. Esto que es el troquel, que no todos los tienen, pero ven que es una imagen así, es una tira que se puede troquelar, se puede cortar. A veces esto no funciona mucho en nuestro país, pero en otros países, cuando hay obras sociales, en nuestro país no la hay. Fíjense a ver si alguien tiene abierto el micrófono. Ahí está. En nuestro país tenemos un sistema nacional integrado de salud y no hay obras sociales como en otros países, ¿tá? Pero en otros lugares hacen que las personas tengan que, si compran un medicamento, troquelan, cortan esta parte y lo llevan y se les reintegra el dinero. Luego, otro dato que tiene acá es la presentación, es decir, cuántos mililitros tiene en total o cuántos comprimidos trae. Y por acá también habla de cómo las condiciones de conservación y almacenamiento. Una vez que yo lo abrí, de qué manera tengo que conservarlo, ¿está? Y es algo que importa muchísimo porque a veces hay medicamentos que hay que conservarlos en frío o a una temperatura menor de 24 grados, si no se inactivan, y bueno, y si no se tiene cuidado con esto y no se lo conserva correctamente, el medicamento se inactiva y finalmente pierde su efecto. ¿Tá? O sea que cuando hablamos de especificaciones, hablamos de todas las cosas que en un envase se refieren a la calidad del producto, ¿está? Y podemos hablar de especificaciones, no de estas 10 cosas que les nombro, pero sí de muchas, ¿está? Simplemente lo que me habla de la calidad del producto es una especificación. Bueno, saliendo de hacer el recuerdo de esos términos, que es importante que ustedes los conozcan y los manejen, nos vamos directamente a la clasificación de las formas farmacéuticas. Y acá nos encontramos que tenemos diferentes formas de clasificar. Es decir, podemos hablar de ellas en base a la vía por donde ingresan, o podemos hablar de ellas en base a la consistencia. Entonces tenemos, FF habla de fórmulas farmacéuticas, de administración oral, de administración parenteral, de administración tópica, de administración por vía inhalatoria o de administración por vía rectal o vaginal. ¿Tá? Esta es una forma, una manera, no quiero decirle formas porque los entrevero con el propio nombre de la clase, pero esta es una manera que yo tengo de poder clasificarlas. Y luego tengo otra, en base a la consistencia. Si son sólidas, si son semisólidas, si son líquidas, si son gaseosas u otras. ¿Tá? Sólido, por ejemplo, un comprimido, una cápsula. Semisólida puede ser alguna crema. Líquida puede ser algún jarabe. Gaseosas pueden ser los inhaladores. Y otras, por ejemplo, los parches, como algunos conocerán, que vienen para colocarse sobre la piel. Y ahora vamos a ir viendo de a uno. Comenzamos por las formas de administración oral. En este caso hablamos de las orales líquidas, ¿tá? Tienen que pueden ser soluciones, pueden ser suspensiones o pueden ser jarabes. La diferencia, si yo miro, son todas líquidas. Para la diferencia entre que le llamo a una solución, a otra suspensión o a otros jarabes, es dentro de la consistencia líquida, si está formado por un solo componente, por la mezcla de dos componentes, por la mezcla de un componente más denso que el otro. ¿Tá? Eso es lo que hace que tengan nombres diferentes. Pero finalmente son todas líquidas. En este caso son las más utilizadas en niños, ¿no? Por la fácil administración a los niños que toman. Las dosis generalmente son pequeñas, el sabor suele ser dulce.
el principio activo siempre va a estar suspendido en algún líquido que tenga bastante azúcar para esa gran cantidad de azúcar, por eso los jarabes son tan dulces, esa gran cantidad de azúcar es lo que ayuda a que se conserve el principio activo en estos fármacos. Cuando son suspensiones, como por ejemplo el Perifar, el ibuprofeno, siempre se recomienda que se las agite antes de administrárselas, ¿tá? Porque tienen lo que se llama dos fases, una sustancia más espesa que la otra, entonces es necesario mezclarlas bien. Siempre igual en el estuche, en el envase les dice suspensiones o jarabe. Bueno, el principio activo se libera mucho más rápido que en las formas sólidas. Tiene entonces una forma de dosificar fácil, generalmente en mililitros. A veces vienen algunos que son en gotas. Tienen menor efecto de irritación gástrica por la dilución, como vienen preparados. Y el inconveniente que tiene es que a veces se puede contaminar fácilmente porque se manipula varias veces, a veces sin duda que el niño tiene fiebre, va a destapar el frasco, pero no va a tener el cuidado de lavarse las manos, de la cuchara en la que le da o la jeringa que introduzca esté limpia, etcétera, etcétera. Entonces tiene altas chances de contaminarse por la manipulación y eso hace necesario a que siempre se le tenga que agregar conservantes. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, las que se pueden tomar, que son suspensiones orales, emulsiones, gotas, hay ampollas que también vienen para tomarse, y después hay algunas fórmulas líquidas también orales que vienen para aplicarse directamente sobre la mucosa adentro de la boca, como por ejemplo algunas que vienen hasta para las encías, para hacerse gárgaras, o algunas también para hacerse enjuagues. Dentro de lo que son las líquidas, que ahí repetimos un poco lo mismo, ¿tá? Podemos también clasificarla en soluciones, en suspensiones, emulsiones, gotas o ampollas. Eso que dice ahí, suspensiones extemporáneas, hace referencia a los jarabes que hay que reconstituirlos. Que viene la parte, viene en polvo y tenemos que ponerle líquido, agua para poder reconstituirlos. Eso es lo que se llaman suspensiones extemporáneas. Finalmente se obtiene una solución también bien azucarada que es estable durante un largo tiempo. Siempre en el envase tiene que estar el modo de preparación y el modo de conservación, y es algo que debemos de destacar, que siempre las personas miren cómo se hace, porque si se le pone líquido de más o líquido de menos, la concentración no es la misma, la dosis debería variar y el efecto va a ser otro. Siempre tener presente que cuando se vaya a preparar, lo ideal sería que tengamos un agua o agua mineral, porque sabemos que es un agua que no está contaminada, como a veces en nuestro país tenemos agua potable, pero bueno, a veces siempre se recomienda de manera genérica para todo el mundo que se use el agua libre de todo tipo de cualquier tipo de contaminación o hasta óxido que pueda tener, porque eso puede alterar el medicamento. Entonces a veces se recomienda que estas suspensiones extemporáneas o se las haga con agua mineral o a veces con agua hervida, pero siempre luego de que se enfríe, ¿no? Siempre a temperatura ambiente. Eso también es importante. Y cada vez que se vaya a ingerir ese fármaco reconstituido, siempre volver a mezclarlo porque algunas partículas que no quedan bien disueltas también van a modificar la concentración. Y luego tenemos lo que son las fórmulas orales, pero sólidas. Y acá tenemos, por ejemplo, comprimidos,
cápsulas u otras formas sólidas. Los comprimidos y las cápsulas, bueno, como sabremos, generalmente no suelen ser las mejores para los niños por el tamaño y a veces no es fácil de ingerirlas, más allá que haya algunos niños que sí la prefieran a los jarabes o que tienen facilidad. Bueno, en general no es así. Los comprimidos, está como lo dice su nombre, tiene el principio activo comprimido. A veces puede estar así tal cual el principio activo con su excipiente que se comprime, como por ejemplo lo vemos en una aspirina, o a veces puede estar recubierto por una cubierta que tiene azúcar, como por ejemplo el Perifar o alguna otra grajea, que en algunos casos va a protegerlo de cuando llega al estómago es demasiado ácido, entonces lo protege para que no acidifique tanto el medio y no caiga mal, digamos. En otros casos, el ácido del estómago lo neutralizaría si no estuviera recubierto, entonces se lo recubre para que cuando llegue al estómago el ácido no logre anularlo y llega, digamos, al intestino con esa recubierta y llega llega entero y por lo tanto no se inactiva. Entonces, estos comprimidos pueden ser no recubiertos, pueden tener lo que se llama, lo que les contaba, esa recubierta o película polimérica que tiene ese azúcar, o tenemos recubiertos con esa película que es gastroresistente para esto que les explicaba anteriormente. También hay comprimidos que se pueden clasificar en base a la liberación y al tipo de acción, y ahí tenemos comprimidos de liberación inmediata, como por ejemplo los que se utilizan comúnmente, los más conocidos, los efervescentes, los que son, y también los que se administran por vía sublingual. Los efervescentes tienen una característica en el cual, una vez disueltos e ingeridos, tienen un efecto mucho más rápido que los que no son efervescentes. Y después, como les comentaba, esos gastroresistentes, los de liberación modificada, que tienen, están formulados, puede haber el mismo principio activo, por ejemplo, prednisona y prednisona, el mismo principio activo, pero tiene una fórmula de liberación modificada, o el más común que tenemos, el ketofén. Está el ketoprofeno común y el ketoprofeno LP. Los dos son el mismo principio activo, pero el LP tiene una liberación modificada gracias a la cubierta que va a hacer que tenga un efecto más prolongado. Luego tenemos las cápsulas que pueden ser duras o cápsulas que pueden ser blandas, como por ejemplo, las cápsulas duras generalmente vienen los antibióticos y las cápsulas blandas vienen lo que son antiinflamatorios. También se las puede clasificar en base a cómo se liberan y a cómo actúan. Algunas son de liberación inmediata. Por ejemplo, en las cápsulas blandas, en cuanto toman contacto con el estómago, se deshace. Algunas otras son gastroresistentes, como por ejemplo las que tienen esa estructura dura, y por lo tanto, cuando llega al estómago, eso sale bastante entero, se libera ahí el producto y llega al intestino en una cantidad adecuada para que surta efecto. Tenemos, bueno, esas gastroresistentes que van a generar que se liberen de manera mucho más prolongada. Y luego tenemos otras formas farmacéuticas como son los polvos, los granulados o los polvos liofilizados. Tenemos estos polvos granulados o en forma de polvo, vienen en sobres. Algunos, ahora luego vamos a ver que vienen también para darse por vía inhalatoria.
Siempre esto, como sabrán, debe de prepararse, ¿no? En un líquido, queda una solución, una suspensión, luego de que se disuelve. Tiene menos azúcares que los jarabes, por lo que una vez disueltos, no es necesario que se conserven, porque en realidad, en este caso, tienen una única dosis para que se disuelvan y inmediatamente se ingieran. Bueno, eso en cuanto a todo lo que era vía oral, ¿tá? Dentro de lo que era vía oral había líquidos, había polvos, había formas, formas sólidas, formas líquidas y ta. O sea, eso es a lo que se refiere a todo lo que se puede ingerir por vía oral. Ahora vamos a ver, dentro de la clasificación que les comentaba al principio, lo que es administración por vía parenteral. Recuerden que dentro de todos los que les dije hoy, dentro de lo que son las formas orales, ahí también podemos llegar a tener formas sólidas, formas líquidas, o sea, dentro de esa clasificación también puedo poner la otra clasificación que hoy les mostraba en la diapositiva más atrás. Ahora vamos a ver entonces lo de administración parenteral. Recuerden que en este caso, todo lo que era parenteral era lo inyectable, ¿no? Que en este caso siempre se requiere personal calificado para poder administrar este tipo de medicamentos. Se busca y se utiliza esta vía cuando necesitamos un efecto rápido y a veces un efecto rápido y prolongado. Y siempre hay que tener presente que el manejo de estas fórmulas para ser administrado por vía parenterales deben de ser siempre estériles, en condiciones estériles. ¿tá? Por eso la jeringa es de un solo uso, la aguja es de un solo uso, hay que hacer una limpieza de la ampolla y siempre cargarla habiéndose hecho el lavado de manos previo. Cuando se las va a administrar al paciente también hay que ponerle antiséptico, o sea, todo requiere a lo que llamamos condiciones de esterilidad. Y acá tenemos preparaciones inyectables, para ser inyectable en una ocasión, para perfusión, es decir, para que esa solución pase durante un tiempo determinado, como por ejemplo los sueros, preparaciones que hay que, para diluirlas, para administrarlas también por vía parenteral, o sea, una ampolla que viene para ser diluida o reconstituida con suero, y polvos inyectables o perfusión. La mayoría de los que vienen en polvo son antibióticos, que vienen en unos frascos ampolla y hay que reconstituirlos también previo a administrarlo. Bueno, luego lo que es formas para administración tópica. En este caso tenemos los de uso cutáneo. Cutáneo hace referencia a la piel. Los que son de uso por vía bucal, que algo ya estuvimos hablando hoy cuando hablábamos de las fórmulas líquidas. Los que son por vía transdérmica, es decir, que una fórmula colocada sobre la piel tiene la capacidad de atravesar la piel. Las formas que se administran por vía oftálmica, por los ojos, por vía óptica, por los oídos, y por vía nasal, por la nariz. Dentro de las que se utilizan por vía cutánea, por la piel, normalmente se busca con ellas lograr un efecto local, en ese lugar en donde se administra. Pueden tener diferentes componentes dependiendo del fármaco que sea. Tenemos, en este caso también, formas líquidas, que pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones, que se colocan directamente sobre la piel. Tenemos formas semisólidas, como por ejemplo pomadas, cremas, geles, ungüentos, pasta, espuma. Hay formas sólidas como por ejemplo polvos cutáneos y también vienen algunos en aerosol para pulverizar.
¿no? O sea que dentro de las formas farmacéuticas que se usan sobre la piel, podemos llegar a tener de todo tipo también. Las pastas son las más espesas, tienen bastante polvo, ¿no? Es decir, si nosotros agarráramos una crema, miramos a todo y decimos, ay, estas son todas cremas, da. Pero cuando ustedes lean en el prospecto que diga, de esa crema les diga pasta, es por el hecho de que es la más sólida, la más dura de todas, ¿tá? Porque tiene muchos polvos. ¿Tá? El principio activo está en polvo, tiene mucha cantidad y por eso es esa consistencia. A lo que se llama pomadas, son un poquito más blandas que las pastas y por eso se les llama pomada. Y luego tenemos las cremas y emulsiones que también son semisólidas, parece una crema, pero son mucho más líquidas que las anteriores, ¿tá? O sea que en base a su consistencia va su nombre. De las más líquidas, que son las cremas y emulsiones, siguiendo por las más o menos las pomadas, y por arriba las más rígidas, que son las pastas. Las cremas, ¿tá? Hablando de todas ellas, lo que hacen es colaborar para que ese principio activo que está disuelto en ellos ingrese y atraviese la piel. Cuanto más graso sea, como por ejemplo las pastas, que son a veces esas cremas que ustedes las dejan mucho tiempo cerrado y cuando las abren tienen aceite arriba. Bueno, cuanto más graso sea, más fácil será la penetración a través de la piel y el medicamento va a resultar más efectivo. Bien. Luego tenemos, como les comentaba hoy, la vía bucal, en donde también tenemos soluciones o suspensiones que son líquidas. La vía transdérmica, como por ejemplo los parches, ¿tá? Los cuales se colocan, traen una sustancia que puede ser en forma de gel o en forma más líquida, generalmente tiene forma de gel, y esa sustancia que tiene excipiente y principio activo es lo que a través de los vasos sanguíneos que hay en la piel los atraviesa y llega a la circulación general. La vía oftálmica, en donde tenemos también diferentes formas, tenemos formas líquidas como los colirios y tenemos formas semisólidas como las pomadas que se colocan directamente sobre el párpado inferior. La característica de ellos, recuerden que tienen que ser estériles, ¿tá? El ojo es un órgano que es muy propenso a las infecciones, entonces si se está tocando la punta del colirio o si se apoya siempre la pomada sobre el ojo, se puede contaminar y por lo tanto puede alterar la fórmula o hasta generar una conjuntivitis en el ojo. Por eso siempre se recomienda que cuando son pomadas oculares se agarre una gasita, una gasa que también esté en condiciones limpias, una gasa nueva de único uso, y se coloque allí la pomada y luego se la coloque sobre el ojo, ¿no? Que no se ponga directamente el pico dosificador sobre el ojo porque se puede contaminar y además podemos hasta llegar a lesionar si la persona se mueve. Normalmente, luego de que se abrió un colirio o alguna pomada para uso ocular, debería de al mes descartarse. Luego tenemos la vía óptica, que es por el oído, en donde acá también tenemos diferentes formas, como por ejemplo gotas que vienen o suspensiones, para poder administrarse por estas vías. Tiene que decir que son para vía óptica, si no, no se puede poner nada que no sea por vía óptica en el oído, como por ejemplo, en una oportunidad se había adoptado una costumbre de los bebés que hacían infecciones de oído, se les colocaba leche materna,
la leche materna tiene unas, entre todos sus componentes, una vez, vamos a decir, estacionada ahí, esa humedad puede desarrollar bacterias, puede agravar la infección, o sea que nunca se les ocurra hacer eso. Solamente se coloca en el oído lo que dice vía óptica. Además, el oído es un órgano muy peligroso, muy sensible, el cual se daña con facilidad y puede dejar secuelas para toda la vida. Y luego vemos lo que es la vía inhalatoria, las formas farmacéuticas por vía inhalatoria. Y acá tenemos de diferentes tipos, desde lo que son los sistemas presurizados, el polvo seco o los nebulizadores. Los presurizados me refiero a los inhaladores, que ahora igual vamos a ver cada uno de ellos. Esto generalmente lo vemos en el tratamiento a veces para personas asmáticas o no asmáticas, pero con broncoespasmo, personas alérgicas, en donde se busca un efecto a nivel local en los pulmones, un efecto rápido y evitar los efectos secundarios, que más allá de que se busquen evitar, ocurren a veces inevitablemente, como por ejemplo los inhaladores que provocan esa taquicardia, provocan ese temblor, por en lugar en donde actúan. Los inhaladores en aerosol, que serán los más conocidos quizás para ustedes, son pequeños, son manejables. El recipiente, esa forma farmacéutica tiene, el recipiente tiene en su interior la forma farmacéutica en forma de polvo y un gas. Por eso siempre hay que agitarlos bien para que se mezcle el principio activo con ese gas y por lo tanto la dosis que salga sea la correcta. En este caso, es siempre bien importante que se utilicen las inhalocámaras, esos dispositivos que además hay una técnica, ¿no?, para realizarlo correctamente. Hay que tratar de sincronizar la inspiración siempre que se pueda. Si no se puede, no pasa nada, porque al estar las inhalocámaras sí es importante que una vez que se haga el puff, se deje a la persona 10 segundos inspirando y expirando con la inhalocámara para que inhale toda esa dosis. Eso es entonces los inhaladores en aerosol. Hay otros que son de polvo seco, que en ese caso tienen el principio activo, en forma de polvo, y en este caso se hace el disparo y hay que inhalar porque es la forma de que el fármaco pueda ingresar. Esto hay para utilizarlo también a todas edades. Vienen algunos para tratar las rinitis alérgicas, otros vienen para tratar también como corticoides de mantenimiento para el tratamiento del asma. Y luego tenemos los nebulizadores. En este caso, la forma farmacéutica es líquida, ¿no? Y a través de un chorro de aire, lo que hace es nebuliza, ¿no? Hace que este principio activo mezclado con otra solución se transforme en una nube y eso se aspire y por lo tanto se llega directamente al árbol bronquial. Y por último, tenemos lo que son, casi terminando, tenemos lo que son las formas farmacéuticas para administración rectal y vaginal. Y en caso de lo que es rectal, tenemos los supositorios, tenemos cápsulas rectales, no hay en nuestro medio, sí tenemos enemas y también podemos encontrar alguna espuma. Los supositorios se utilizan más que nada en niños, ¿no? O en alguna persona adulta que no tenga una buena coordinación, no pueda tragar bien y, por ejemplo, esté con fiebre. Tienen, como les comentaba anteriormente, si bien es una vía en donde tiene no es muy exacta, es medio errática, funciona y cuando
el niño está con vómitos, por ejemplo, y no puede ingerir algo, es una vía muy útil. Y luego los enemas también. Los enemas hoy vienen, esto que ven acá, que se llaman enemoles, o en algunos lados los pueden encontrar como microenemas, que son unos frascos que traen algo, 125 mililitros, tienen ya un pico, el cual está lubricado. Esa sustancia en su interior tiene alguna solución salina, que a veces también se la mezcla con algún tipo de vaselina, y lo que hace, y lo puede hacer el propio familiar, también se les puede explicar cómo hacerlo, y lo que hace esto es, cuando se utiliza generalmente en personas estreñidas, ¿no? Lubrica la mucosa intestinal, en algunos casos colabora, ayuda a romper la materia y por lo tanto facilitar su expulsión. Y luego tenemos lo que es de administración por vía vaginal, como por ejemplo lo más común, óvulos, algunas preparaciones semisólidas también pueden venir, algunas soluciones vaginales, y ta. Y bueno, por aquí quedamos, ¿tá? O sea que tienen que recordar esto. Primero, los términos que veíamos al principio, sobre lo que era el principio activo, lo que era el excipiente, que es una forma farmacéutica, todas esas consideraciones y especificaciones que se detallan. Es importante que uno, si ustedes tienen algún medicamento en su casa, aprovechen y puedan ver el envase y observar esto que yo les digo. Tener presente que las formas farmacéuticas las podemos clasificar o en base a su estructura, acuérdense, en sólidas, semisólidas, en líquidas o en gaseosas, o también en base a la vía por donde ingresa. ¿Tá? Y ahí tenemos toda esta gama de cosas que veíamos, que quizás lo que antes nosotros a todo le decíamos jarabe, hoy van a prestar atención cuando vean los envases, que les dice cuando son jarabes, que les dice cuando son suspensiones, y que cambia eso en base a la composición. Lo mismo las cremas, van a ver que algunas dicen pastas, otras pomadas, otras ungüentos, y que eso también está dado en base a la composición, que más que nada es la cantidad de aceite que tengan. Algunas tienen aceite, otras tienen glicerina, otras tienen vaselina, ¿tá? Y esta es la tarea que les va a quedar para hacer. Una de las tareas. Fíjense que acá dice formas farmacéuticas, brevemente los que les comentaba hoy, qué es una forma farmacéutica, cómo está compuesta, les comentaba hoy también, el principio activo y los excipientes. Luego, para que ustedes busquen muy breve y puedan desarrollar acá qué es el placebo. ¿Tá? El placebo, van a ver cuando ustedes lean que en realidad puede tener la misma forma farmacéutica, pero no tiene el principio activo. Y por un mecanismo que luego en otra clase vamos a dar, también genera efecto, pero sin tener el principio activo. Luego tiene la clasificación, una forma de clasificación de las formas farmacéuticas, sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Y acá les dice, dentro de lo que son los sólidos, hay algunos que son estériles y hay otros que no son estériles. Dentro de los semisólidos, y acá tienen que poner cuáles serían. Dentro de los semisólidos, qué formas farmacéuticas podrían ser semisólidas, ¿tá? Las que ustedes elijan. Dentro de lo que son los líquidos, también veíamos lo que es no estéril, como por ejemplo los jarabes, y lo que es estéril, como por ejemplo las ampollas que hablamos hoy. Y luego los gaseosos, en qué casos se utilizan, algún ejemplo, y cuáles serían, ¿tá? Los gaseosos. Y bueno, es esto. Chicas y chicos, no sé si tienen alguna duda, algo que no se haya podido entender o pudieron entender.
ahí donde dice semisólidos, Sí, abajo tenemos que poner ejemplos de medicamentos de ese estilo. ¿O no entendí? exactamente. Ponen Ta. ejemplos. Esperen que voy a sacar la foto para ver los participantes. Ponen ejemplos de los semisólidos, de los que ustedes eligen. Es para que de esta manera les pueda ir quedando, ustedes vayan incorporando, entonces, o sea, a veces algunas, no quiero decir que no sepan, que a veces simplemente miro y ya sé cuál es, pero bueno, para que puedan ir asociando estos términos que yo les decía a lo que ustedes ya conocen. ¿Tá? Porque es importante que ustedes lo van a ver de esta forma, escrito en los vademecum, y que ustedes ahora, con esta formación, puedan comenzar a utilizar los términos técnicos que han aprendido. ¿Tá? Buenísimo. Yo voy a mirar mañana la grabación porque llegué a mitad de clase ya. Ay, perdón que no escuché. Buenísimo, pero yo voy a mirar mañana la grabación completa porque llegué casi 6:30, creo que eran en casa. Entonces, pues que miro toda la grabación, hago la tarea. Bueno, Adriana, no hay ningún problema. Y si te Dale, surge una gracias. duda, lo vemos en la próxima clase, no hay problema. Dale, gracias. ¿Está? Bueno, hasta él, no sé ni qué día hoy. Hasta el Qué viernes. horrible. Hasta el viernes. Que pasen bien. Gracias, igualmente. Chau, Gracias chau. igualmente. Chao, chao.